Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión de hoy en Ciencia en Sábado. De parte del Museo UNAM hoy les damos la bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos como cada mes en este programa que traemos para ustedes con el objetivo de mostrarles todos estos avances, estudios, actividades que se realizan desde las ciencias en nuestra universidad. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, bueno, unos invitados muy especiales representados por un invitado muy especial, el Instituto de Matemáticas de la UNAM, con quienes ya hemos tenido el gusto de colaborar en diferentes ocasiones, pues hoy invita a Julio Ernesto Nava Trejo, de quien ahorita les voy a platicar más, y vamos a tener una sesión llamada Modelando Epidemias con Matemáticas. Es un tema muy actual que finalmente nos compete a todos y que es muy interesante ver cómo las matemáticas son tan importantes en el manejo de las epidemias como la que acabamos de vivir y bueno, en general otras. Les recuerdo que nuestro museo, el Museo UNAM hoy, forma parte del ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y pues uno de nuestros objetivos es este, enseñarles qué se hace en nuestra universidad, qué pasa hoy en la UNAM. Y bueno, justamente hoy tenemos un investigador muy joven del Instituto de Matemáticas, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. Yo les voy a hablar un poco acerca de él. Julio Ernesto Nava Trejo es matemático aplicado por la UNAM. Actualmente cursa la maestría en matemáticas con especialización en probabilidad y estadística en el Instituto de Matemáticas de la UNAM igualmente. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Hausdorff en Bonn, Alemania. Desde hace 3 años se ha dedicado a la investigación de modelos biológicos, principalmente modelos de epidemiología y de genética de poblaciones. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Yo les recuerdo a quienes se unen a nuestra transmisión que pueden ponernos sus preguntas y comentarios en la sesión de comentarios del video, valga la redundancia, y al final de la sesión estaremos dando un espacio para preguntas y respuestas, así que pueden preguntar lo que quieran. Justamente esa es la idea de Ciencia en Sábado, tener esta cercanía con los investigadores, que ustedes se sientan en la libertad de resolver todas sus dudas y ellos con toda la amabilidad del mundo las van a responder. Muchas gracias. Entonces, sin más, por el momento, sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a Julio Ernesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al Museo UNAM hoy, a todos los organizadores y a Beatriz por el apoyo de estas semanas para la preparación de la plática. Pues comencemos a hablar de este tema tan interesante que son las matemáticas y la epidemiología. Permítanme compartirle la pantalla y una breve presentación de este trabajo. Y pues bueno, hablemos un poco de epidemias con matemáticas. Este es un tema muy actual, creo que por este fenómeno que se puede ver una vez en la vida de una pandemia que nos ha tocado, todos estamos convencidos de la importancia de estudiarlas, ¿no? Saber cómo tratarlas, no solamente desde un punto de vista médico, sino también entenderlas para poder hacer proyecciones a futuro, entender qué es lo que va a suceder, cuántos números de infectados vamos a conseguir, cómo es que se mueven, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un recorrido por las matemáticas que han surgido para ayudarnos a entender las epidemias y pues más que nada es esto. Después les platicaré un poco de un proyecto que estuve realizando con otras personas para el estudio de el COVID-19. Bueno, antes de comenzar, tendríamos que hablar un poquito de qué es un modelo matemático, ¿no? ¿A qué me refiero con modelación matemática? ¿De dónde sale? ¿Por qué nos interesa estudiarla? Y bueno, un modelo matemático refiere a la representación de un fenómeno o objeto a través del lenguaje matemático, ya sean ecuaciones, ya sea algún tipo de gráfica, alguna manera de sumarizar información que nos ayude a hacer predicciones o a ganar un cierto conocimiento sobre aquello que estamos modelando. De una manera un tanto caricaturesca, lo que nosotros tenemos es el mundo real y un cierto mundo matemático, y lo que los conecta es la modelación. Nosotros tomamos un fenómeno de la vida real y a través de nuestras creencias de cómo es que se comporta, cómo es que se compone, qué es lo que le influye, nosotros hacemos una simplificación
que podamos estudiar a través de las matemáticas. Pensemos, por ejemplo, en la Tierra y que a nosotros nos gustaría estudiar su forma. La forma real de la Tierra es complicadísima, ¿no? Tiene todas estas pequeñas, bueno, que son gigantes montañas que van moldeando su estructura, no es uniforme en toda su superficie. Y sin embargo, nosotros podríamos decir, ay, se parece como a una esfera, ¿no? ¿Por qué no tomarla como tal? Y entonces tomaríamos este mundo real y haríamos una simplificación para decir esto se parece mucho a una esfera, ¿no? Y en esta esfera ya es más fácil rescatar algunas propiedades, ¿no? Como qué tan grande tiene que ser el diámetro de esta esfera y demás, para, no sé, algún tipo de modelo que nos interese. Otro posible ejemplo, que es el ejemplo con el que nace una buena rama de la física, es la caída de una manzana. Imaginemos que somos Newton, que estamos recostados en el pie de un manzano y observamos que una manzana se cae. Entonces, nos interesa estudiar qué es lo que obliga a la manzana a tocar el suelo una vez que se desprende de las ramas, ¿no? Este fenómeno también es un tanto complejo, ¿no? Cuando cae la manzana no cae directo, podríamos decir que va rebotando entre ramas hasta que deja toda la estructura del árbol y ya termina de caer, ¿no? Pero como puede ser un tanto complejo, mejor vamos a hacer una simplificación. Solamente vamos a tener un cierto objeto que ya ni siquiera se va a parecer a una manzana, porque no nos interesa tanto su forma, y lo colocamos a la altura donde estaba la manzana. Y este objeto va a ser una trayectoria hacia abajo que representa la caída. Nosotros al estudiar eso, empezar a entender qué fuerzas influyen, la gravedad, que el tiempo se va acelerando y demás, podríamos expresarlo en un lenguaje matemático y encontraríamos fórmulas para la caída libre y demás. Entonces, nosotros podemos utilizar las matemáticas para estudiar una gigante variedad de fenómenos. Como comentario, así dato curioso, resulta ser que toda esta parte de las matemáticas, de la física, la mecánica clásica, también nacen en una pandemia. Durante, no recuerdo exactamente el siglo, pero en una epidemia de la peste negra que estaba azotando Inglaterra, Newton lo mandaron a descansar a su casita, ¿no? Y aquí fue cuando se dio cuenta de este fenómeno y empezó a hacer estudios acerca de qué es lo que pasaba ahí, ¿no? ¿Qué es lo que escondía? Pero bueno, entonces, esto es a lo que me refiero con modelación matemática y lo que vamos a intentar hacer es modelar las epidemias, ir viendo cómo es que se van a ir comportando, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve recorrido por las matemáticas de la epidemiología, ¿no? Y comencemos por una de las grandes pandemias que ha azotado a la humanidad, que es la viruela, ¿no? Eh, Realmente, por nuestra experiencia propia, ya podemos saber qué es vivir una pandemia, ¿no? Cómo se siente, pues, todo esto, pero en estos tiempos era muy, muy diferente la situación, ¿no? Al menos ahora teníamos la ciencia, el saber que eventualmente habría una vacuna, que tenemos algunos métodos que nos ayudan a resguardarnos, pero en ese tiempo era un poco más complicado, la microbiología estaba apenas en pañales, surgiendo, al igual que muchísimas otras ciencias, ¿no? No teníamos una manera. Muchas veces las enfermedades eran consideradas como un castigo divino y eran tratadas como tales, ¿no? Pero, sin embargo, como les digo, ya empezaban a haber algunos primeros indicios de una posible inoculación a través de un como ancestro de las vacunas, que consistía en darle la pus o ciertas escamaciones de las personas infectadas a personas saludables, para que estos desarrollaran una inmunidad. Con esta inmunidad, ellos iban a experimentar una versión más leve de la enfermedad y casi se iban a salvar, ¿no? Porque ya una vez que a ti te da la viruela, ya no te vuelve a dar. Entonces, este empezó a ser un tratamiento utilizado, sin embargo, es muy diferente a una vacuna actual, ¿no? Aquí cuando te infectabas, realmente obtenías el virus. Entonces, tú realmente eras contagioso y por tanto tenías que estar en algún tipo de aislamiento. Este aislamiento implicaba recursos, entonces no era para todos, pero ya se comenzaba a plantear como una solución para terminar con esta epidemia. Y fue entonces cuando muchas personas estaban discutiendo acerca de por qué no hacer la vacunación algo obligatorio o por qué el gobierno debería de promover la vacunación al momento del nacimiento.
Sin embargo, el responder estos tipos de preguntas siempre es complicado, ¿no? Y fue Daniel Bernoulli, la persona que ven aquí en esta foto, quien vino con una idea desde las matemáticas para intentar solucionar este problema. La idea que él tenía era, vamos a crear un modelo que describa la población, su mortalidad a lo largo del tiempo. Y en este mundo imaginario matemático vamos a comparar dos escenarios. Uno donde la viruela ha sido erradicada, donde vacunamos a todos los miembros de la población. Entonces tenemos que quitar a todos aquellos que hayan muerto por causas de la vacuna, porque no era 100% segura. Y acá vamos a tener un mundo donde no hicimos nada en contra de la viruela. Dejamos que se esparza y vamos a comparar sus esperanzas de vida. Si esta esperanza de vida es algo significativo, si vale la pena vacunar a las personas, pues entonces es algo que deberíamos de promover, ¿no? Y esta fue como la idea que dio a Bernoulli para hacer su modelo. Y básicamente su modelo consistía en que él podía tener tres supuestos, que él podía conseguir modelarlo a través de tres características. Uno, era que él podía estimar la probabilidad de muerte de los individuos. Una vez que un individuo estaba enfermo, entonces este se moría con una probabilidad, este se recuperaba con una probabilidad P y se moría con una probabilidad 1 menos P. ¿Qué quiero decir con esto de probabilidad? Es como tener una moneda que tiene el vivir o recuperarte o morir en cada uno de los lados, pero esta moneda no es justa. Está como que más cargada para un lado. Entonces tú alguien se enferma, es como tú tiras la moneda, checar si este se va a recuperar o se va a morir, ¿no? Pero, ¿cómo estimar esta probabilidad? Ese es un problemito del que ahorita les hablo, ¿no? Pero este era su primer supuesto, que tú podías saber cuál era la probabilidad de muerte por viruela. El segundo era que tú también podías conocer la probabilidad de infección. Es decir, si tú tenías una persona saludable, ¿cuál era la probabilidad de que al final del año esta persona haya estado enferma en algún momento o se haya mantenido saludable? Con una probabilidad Q pasabas a estar enfermo y con el resto pasabas a estar saludable todavía al final del año. Entonces, igual, aquí nace el problema de cómo estimar esta probabilidad. Ahorita hablamos de eso y la inmunidad, que es algo característico de la viruela, como les dije. Una vez que tú ya estuviste recuperado, que ya te dio y ya la libraste, entonces te vas a mantener así por el resto de tu vida. Entonces, estos tres componentes le sirvieron a Bernoulli para plantear su modelo matemático, que básicamente era seguir a tres poblaciones, que son las personas susceptibles, aquellos que no les ha dado la viruela, las personas recuperadas, a quienes ya les dio y se salvaron, y a la población total, ¿no? Que es la suma de eh, los susceptibles más los recuperados. Y así él planteó la primera de las ecuaciones, la cual nos dice, el número de personas susceptibles debería ser eh, en un año, en el siguiente año, debería de ser el número de aquellas personas que estaban susceptibles en el año pasado, menos aquellas que se enfermaron. Ahí es donde viene ese menos Q por el número de personas que estaban saludables en ese año, menos el número de personas que se murieron, pero por causas ajenas a la viruela. Y ahí es donde está el menos MX, que es algo así como la mortalidad por causas ajenas a la viruela, que también habría que estimarla de alguna manera. Y esta es su primera ecuación. La segunda describe el número de personas recuperadas, que seguiría como la misma lógica. El número de personas recuperadas en el siguiente año es el número de personas recuperadas más el número de personas recuperadas en ese año. O sea que en ese año se enfermaron y en ese año se recuperaron. Entonces, la probabilidad de que te hayas enfermado es Q, la probabilidad de que no te hayas muerto es 1 menos P. Y ahí es donde nace el segundo término de la segunda ecuación. Y la última es quitarle a todos aquellos individuos recuperados que se murieron durante ese año, ¿no? Por causas ya ajenas a la viruela, porque ya les había dado y no sabían. Mientras que la última de las ecuaciones representaba la evolución de la población en general.
donde hay que tener en cuenta la población del año anterior, le quitas a aquellos individuos que se enfermaron y se murieron, y le quitas a aquellos individuos que se murieron por causas ajenas a la viruela. Y este sistema de tres ecuaciones le sirvió para hacer sus cálculos e intentar estimar qué sería mejor, vacunar a todos o no vacunarlos. Pero ahí hubo un gran problema, que fueron los datos. No es como ahora que nosotros íbamos escuchando en las noticias cuántas personas habían muerto por el COVID, cuántas personas se habían recuperado y demás, ¿no? De hecho, ni siquiera había como registros demográficos de las poblaciones. A lo más que se llegaba eran como los registros de nacimientos por los bautizos y los registros de las defunciones, pero pues no anotaban por qué se había muerto la persona, ¿no? Entonces, él recurrió a uno de los primeros estudios demográficos que estaba hecho en otro país para decir, mira, con estas tablitas que ya contaba cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cuál es más o menos la mortalidad de cada uno de los años de vida de las personas, pues con esto voy a intentar suponer que es igual a las de mi país y trabajar con esto. Con esos datos, él estimó que más o menos la probabilidad de infección por viruela es de un octavo. O sea, si tú tienes 8 personas que están saludables al inicio del año, al final del año tendrías al menos a una persona infectada y que la probabilidad de muerte debido a la viruela era un octavo. O sea que también si tú tenías a 8 personas que estaban enfermas de viruela, al menos una de ellas iba a morir por viruela, ¿no? Entonces, estos datos le ayudaron a hacer los primeros cálculos acerca de la esperanza de vida en un mundo sin vacunas, sin esta vacunación un poco más artesanal, y un mundo donde sí se le aplica de manera eh, obligatoria, ¿no? Y con ella comparamos la esperanza de vida, donde en un mundo con viruela, la esperanza de vida era más o menos de 26,57 años, y un mundo sin viruela era de 29,65 años. Aquí tendríamos que, entonces tú por vacunar a tu población, ganabas 3 años, que puede sonar insignificante ahorita, pero veamos sus esperanzas de vida, apenas si llegaban, ¿no? O sea, llegaban un poquito más de los 26 años, ¿no? O sea, yo ya ando más para allá que para acá en este mundo, pero entonces, 3 años con una esperanza de vida de 27 años representa más o menos el 13% del tiempo de vida. Es como si ahorita que nuestra esperanza de vida está entre los 70 y 80 años, el hecho de vacunarnos contra una cierta enfermedad nos regala 10 años extra de vida, ¿no? Entonces, como que sí es algo realmente significante. El riesgo de vacunar, que era pequeño, aunque no nulo, sí valía la pena, ¿no? Y este es como una muestra de cómo las matemáticas pueden servir como una herramienta para la toma de decisiones en este tipo de problemas de enfermedades. Pero bueno, en realidad no sucedió tan así en su época porque había muchísimas... era controversial este tema de la vacunación en todos los aspectos de la sociedad. Había gente que decía que si te vacunaban te ibas a transformar en vaca, ¿no? Este es un cuadro que ilustra más o menos esto, que ahí tú tenías a una persona que se estaba vacunando, mientras que aquellos que ya habían sido vacunados empezaban a tener esta metamorfosis con rasgos vacunos, ¿no? Pero pues nada que ver, ¿no? Esto claramente no era verdad, pero aún en el sector como de científicos que estaban a favor de la vacuna, las ideas de Bernoulli no fueron aceptadas inmediatamente. Ellos veían que estas calculaciones no eran suficientes para tomar una decisión tan grande. También criticaban sus métodos. En ese tiempo la probabilidad no era algo muy bien visto matemáticamente hablando. Entonces, en general, esto desató muchas, pero muchas discusiones científicas que al final terminaron siendo fructíferas. Al final, la ciencia se hace de estas discusiones, ir viendo la realidad que se esconde entre los puntos de vista. Y pues este podría ser el antecedente de los modelos epidemiológicos. ¿Por qué digo que es un antecedente y no como tal un modelo?
carecía de una cualidad muy importante. Solamente rastreaba tres tipos de poblaciones: los susceptibles, los recuperados y la población en general. Sin embargo, no rastreaba de alguna manera a los infectados, que pues justo te gustaría ver cómo es que va evolucionando en un modelo epidemiológico, ¿no? Entonces, está buenísimo como antecedente porque demuestra cómo utilizar las matemáticas, cómo comenzar a plantear estos problemas tan complejos en un mundo matemático. Y ahora pasemos a la siguiente pandemia que trajo matemáticas, la cual fue la malaria. Todo esto se llevó a cabo en la India colonial por Inglaterra, donde ellos tenían pues sus estructuras coloniales con ciertos militares. Uno de ellos fue Ronald Ross, el cual estuvo interesado en cómo se transmite la malaria, que es una enfermedad bastante parecida al Zika o al dengue, que a lo mejor conocemos mejor acá, ¿no? En ciertos estados como al sur e incluso aquí en el centro, como que tenemos un poco más de conocimiento acerca del Zika y el dengue, ¿no? Pero en ese tiempo no se sabía cómo se transmitía. Tú estando sano y estando alejado de personas infectadas, podías llegar a tener malaria después de un tiempo. La gente no se explicaba cómo es que esto sucedía. Ronald Ross se puso a investigar esto y dio con el vector de transmisión de la malaria, que es como la manera en que se infecta. Y resulta que si existía una persona que estaba infectada y una persona que estaba susceptible, entonces un mosquito podía morder a la persona que estaba, bueno, picar a la persona que estaba infectada y este mosquito pasaba a estar infectado. Ya que estaba infectado, este mosquito iba y picaba a una persona susceptible. Bueno, el mosquito se iba a picar a otras personas y después de un tiempo la persona pasaba a estar infectada. Y este descubrimiento le valió un premio Nobel de la salud para Ronald Ross después. Y no solamente se dio cuenta de esto, sino que se dio cuenta que era un tipo de una especie muy particular de mosquito, se puso a describir todo su ciclo de vida, y ya una vez que tenía como muy bien estudiado cómo es que este mosquito llevaba a cabo todas las infecciones de la malaria, pues comenzó a proponer ciertas medidas de contención o de exterminación de los mosquitos para acabar con la malaria. Entonces fue con las autoridades coloniales de la época y se lo propuso. Son medidas que conocemos muy bien, por lo mismo del Zika y del dengue, que es básicamente eh, eliminar toda agua estancada, quitar proteger el agua que sea potable y protegerte contra las picaduras de los mosquitos, ¿no? Estas medidas no fueron completamente aceptadas por la sociedad y de hecho, después de que se empezaron a implementar, él notó que en una parte de la sociedad sí acababa con la malaria, mientras que en otra no había una diferencia significativa. Y él se preguntó, oye, qué es lo que está pasando? ¿Por qué aquí sí y allá no, no? Y el enfoque que se le ocurrió para responder a esta pregunta fue utilizar un modelo matemático. Y ya que él había entendido todo esto de la manera de transmitir el ciclo de vida del mosquito, propuso un modelo que es muy complejo, muy bonito, matemáticamente está padre de estudiar e envuelve un montón de variables, como la población humana, la población de mosquitos, las personas infectadas, los mosquitos infectados infecciosos, porque también chico que no todos los mosquitos realmente eran infecciosos, aunque estuvieran infectados, también la cantidad de mosquitos infectados que no eran infecciosos, entre muchas otras. O sea, planteaba cosas como de la cantidad de sangre que tomaba un mosquito de una persona infectada y que después se le iba a poder pasar a una persona susceptible. Entonces, realmente tuvo un tipo de modelo que era robusto. De hecho, muchas de las variables eran como medio imposibles de eh, medir experimentalmente, sin embargo, como que se podían inferir de cómo es que se iba esparciendo la enfermedad. Ahorita no les voy a platicar el modelo en su generalidad, pero al menos sí una de las ecuaciones que nos van a ayudar después. Este es
la ecuación respecto al número de infectados de un día a otro, donde lo que nos estaría diciendo es que el número de infectados que tú vas a tener en el siguiente día va a ser el primer término, que es un poco misterioso, ahorita luego lo trabajamos un poquito más, menos las personas que se recuperaron del día anterior. Ahora sí, vamos a estudiar este segundo término. Esta multiplicación del número de personas infectadas por el número de personas susceptibles, que es como la población menos los infectados, en realidad lo que nos está recuperando son las posibles interacciones entre ellos. Imaginemos esto. Tenemos a 4 personas, 2 de ellos están infectados, 2 de ellos están saludables. ¿De cuántas maneras las personas saludables se pueden infectar? Cada uno de ellos se puede infectar por cada uno de los 2 individuos infectados. Es decir, la primera persona infectada puede infectar a los dos, eso te da 2 interacciones, y la segunda te da otras 2 interacciones. Entonces, en total tú tendrías 4 interacciones que vienen de 2 por 2. Y de la misma manera, si nosotros tuviéramos 3 personas infectadas y 2 personas susceptibles, cada una de estas personas infectadas tiene como dos contactos posibles para enfermar a gente, entonces tendrías 3 por 2. Y ahí nace como este segundo término que te cuenta las interacciones. Y esa V que está ahí, en realidad como que esconde todas las otras constantes de las que les platiqué que eran varias, como la cantidad de sangre que le quitaban a los mosquitos, el número de mosquitos infecciosos y demás. Y de hecho esta V resulta muy significativa para ir entendiendo el avance de la enfermedad. De sus estudios, Ronald Ross encontró que si la población de mosquitos se llevaba a una cierta cantidad que era relativamente pequeña respecto a la población de humanos, entonces la enfermedad iba a tender a desaparecer. Ibas a tener uno que otro brote, pero ya no llegabas como a esta fase de contagio donde todos estaban enfermos. Pero si la cantidad de mosquitos superaba ese nivel, entonces sí o sí ibas a tener explosiones de esta enfermedad. Entonces, su campaña de erradicación más bien se convirtió en una campaña de asegurarte que los mosquitos no rebasaran un cierto nivel para que la sociedad estuviera a salvo de la malaria, ¿no? Esta ilustración es como que rescata un poquito de las medidas contra los mosquitos en ese tiempo en la India. Y ahora podemos pasar a modelos genealógicos de un tipo más generales, que son un poco modelos más modernos. En matemáticas, un pensamiento muy usual es que tú cuando ya entiendes bien un problema y otro problema que es muy similar, lo que intentas hacer es generalizar eso. Ya que entendiste bien la viruela, ya que entendiste bien la malaria, ¿qué puedo rescatar de ellos que me ayuden a hablar de enfermedades en general? Y eso fue justamente lo que hicieron un par de matemáticos, Kermark y McKendrick. También el modelo del que les voy a hablar ahorita se suele atribuir a Ronald Ross, el amigo de la malaria. Entonces, vamos a hablar del modelo que ellos propusieron. Es el primer modelo que divide a la población en cuatro tipos de individuos: los susceptibles, los infectados, recuperados y muertos, y hace como un cierto hilo en cómo es que te vas comportando. Un individuo pasa a estar infectado, de infectado tiene un cierto chance de recuperarse y otro cierto chance de morirte. Entonces, la idea es que tú tienes un individuo que está saludable, con un cierto número que va a depender de el número de personas infectadas y otras constantes que pueden ser calculadas con base a entender cómo se maneja la enfermedad. Esta persona va a ser eh, infectada. Esta persona, ya que está infectada, después con el tiempo pasa a estar recuperada o pasa a estar muerta, ¿no? Eh, Nosotros, al llevar este sistema a ecuaciones y al trabajar, encontrar una solución, podemos ver este tipo de gráficas que a lo mejor les parece súper conocidas, ¿no?
creo que con todo esto del COVID llegaron a ver un par de veces como la gráfica de las olas, que ahí viene la primera, que ahí viene la segunda, y ya vamos por muchas. Este tipo de gráficas como que son el origen, bueno, son uno de los sustentos matemáticos para hacer modelos así, ¿no? Y aquí podemos ver que el número de infectados como que viene así, luego empieza a crecer y luego baja, ¿no? Cuando ya le pegó a casi todos los susceptibles. Y el número de recuperados va creciendo, tu número de susceptibles va decreciendo, y como que ya no estuvimos haciendo ningún supuesto de cómo es la enfermedad, si es malaria, si es viruela, sino que ya lo planteamos en términos más abstractos, ¿no? Solamente en términos de los individuos susceptibles, en términos de los individuos infectados, los recuperados y los que se murieron. Una vez que estos matemáticos, McKendrick y Kermark, plantearon este modelo, dieron pie a que muchos otros empezaran a plantear modelos más generales, o que atendieran diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, este modelo no considera una reinfección, no considera que a lo mejor tú no tienes un periodo de estar recuperado, sino que simplemente de pasar a estar infectado, pasas a ser susceptible de nuevo, ¿no? Como muchas enfermedades suceden, ¿no? Incluso el COVID. Y entonces, ya este es un suelo matemático bastante firme de dónde empezar a construir. Y como que va a ser el sustento de uno de los proyectos de los que les voy a platicar el día de hoy, que es una modelación del COVID-19 y ver cómo la conectividad, cómo la estructura poblacional afecta el esparcimiento de la enfermedad y estudiar algunas de las medidas de contención. Este trabajo fue interdisciplinario, involucra mucha gente de muchos lados, a Verónica, a Andra, Setianí, Adrián e Inés, y tuvo un fuerte apoyo, además de la UNAM, de la Universidad de Indiana, quien nos prestó supercomputadoras para hacer cómputos de los que ahorita les hablo. Y como les digo, nosotros estábamos interesados en estudiar la conectividad, pero ¿por qué? Ya todos sabemos que cómo se empezó a manejar el COVID, cómo apareció en una parte lejana del mundo, y poco a poco empezamos a escuchar más, ¿no? Ya no era una enfermedad de la que habían dos, tres contagiados en un lugar al otro lado del mundo, sino que ya estaba con más presencia en otros países, empezaba a crecer, día 40 y ya había casos en América, de repente ya había otros casos en Latinoamérica, y ¡pum! Llegó un momento donde todo el mundo ya sabía que era el COVID, ya había infecciones en todos lados, y pues esto se explica por bueno, por muchísimas cuestiones, pero hay principalmente dos que son muy importantes y a tomar en cuenta, ¿no? Esta enfermedad es una de la que no teníamos registro en nuestros sistemas biológicos. Es una enfermedad nueva que nos atacaba como tal. Entonces, no teníamos muchas cosas con que defendernos. Y la otra es que la enfermedad utilizó nuestras maneras de comunicarnos. ¿Qué tan fácil ahora es ir de una parte del mundo a otra para esparcirse? Se tiene estimado que más o menos la viruela viajaba de 2 a 3 kilómetros al día, lo cual en coche es menos de un minuto, menos de subirte y prenderlo. Entonces, imagínense ahorita cómo es que el virus se empezó a transportar cuando ya es tan sencillo tomar un vuelo transatlántico, ¿no? Y así nos fue, ¿no? Entonces, este sería el contexto donde nace, y al final esto nos llevó a querer estudiar cómo es que la estructura de una población afecta al esparcimiento del virus. Y entonces aquí hay que hablarles un poquito de la estructura de la población. Nosotros nos concentramos principalmente en dos mundos, ciudades caricaturizables, una donde más o menos todos se comportaban igual, más o menos todos tienen el mismo número de amigos, una gráfica que podríamos decir homogénea, que la podemos construir de la siguiente manera. Imagínense que tenemos un cierto número de personas, donde las personas son estos puntitos, y tenemos una probabilidad de ser amigos de la otra bolita, y entonces vamos preguntándole por cada par de bolita, oye, ¿ustedes son amigos? Si me dicen que sí, trazo una línea entre ellos, que significa como una relación.
y voy con el siguiente par y le digo, oigan, ¿ustedes son amigos? Me dicen que sí, trazo. Y así, al ir preguntándole a cada pareja de ellos, yo puedo construir una gráfica. Si se dan cuenta, aquí no hay como una distinción de si esta bolita es diferente al resto o así. Entonces es una gráfica como que bastante homogénea. Y el otro tipo de gráficas que utilizamos es un poco más difícil de construir, pero igual se entiende bastante bien, donde vamos a tener gente que es súper popular, conecta con casi todos los nodos o bueno, con una gran cantidad de los nodos de, de nuestra gráfica, y otras personas que pues tienen ahí uno o dos amigos más, ¿no? Aquí tenemos unas realizaciones, ya simulaciones verdaderas de estas gráficas. Nosotros lo que hicimos fue construir eh, dos ciudades con más o menos, me parece que eran 20,000 personas en cada una, y después de ahí, para hacer estos gráficos, extraímos 100,000 personas y las graficamos con sus conexiones. Y sí que podemos ver una diferencia entre ellas, ¿no? En la gráfica de R2Rey, que es como la homogénea, vemos que hay personas que están conectadas con algunos vecinos, vemos como algunas uniones de bolitas que están no tan concentradas, mientras que en el mundo de personas populares sí hay una gran diferencia. Hay personas que están súper conectadas, ¿no? Que tienen un montón de amigos y a lo mejor uno de esos amigos tiene una conexión con otra persona que es súper popular, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es entender cómo es que la enfermedad se va a ir transmitiendo en este tipo de ciudades imaginarias. Aquí tenemos como una gráfica para como comparar el número de amigos que tiene en cada una de las ciudades imaginarias. Las ciudades fueron construidas para que más o menos en promedio todas las personas tuvieran 44 amigos, pero eso significa cosas distintas en cada escenario. Para el mundo homogéneo, como que todos están concentrados alrededor del 44 porque todos se comportan más o menos de la misma manera, ¿no? Mientras que en el otro está muy diverso la situación. Tienes a individuos que tienen uno, dos, tres, muy poquitas conexiones, y por el otro lado, para compensar, tienes a personas que llegan a tener 150 amigos, ¿no? Eh, Muy desparejo, pero al final, en promedio, ambos se ven de la misma manera, como que ambos tienen 44 amigos. Y bueno, ya les hablé de la estructura de la población, ahora es turno de hablarles acerca de cómo meter la enfermedad dentro de nuestras ciudades imaginarias, ¿no? Y la idea es que nosotros, ya que tenemos una de estas ciudades, introducimos un individuo que va a estar infectado. El individuo infectado puede contagiar a cualquiera de sus amigos. Entonces, a lo mejor voltea a ver feo a este y lo contagia. Una vez que está contagiado, este ahora puede contagiar a cualquiera de los vecinos de esta nueva persona, y además el anterior también puede seguir contagiando a sus individuos. Pero además necesitamos otro par de cosas. A lo mejor se contagia este más, y a lo mejor el primer individuo que se infectó ya se recupera. Entonces, este deja de ser un vehículo para para el esparcimiento del virus. Y así se sigue esparciendo la enfermedad. A lo mejor uno de los individuos tristemente muere, a lo mejor el otro también, y el otro se recupera. En el momento en el que en nuestra ciudad imaginaria deja de haber individuos infectados, nosotros paramos la simulación y recuperamos los datos. ¿Cómo es que se fue esparciendo? ¿Qué tan rápido? ¿Cuál es el número de personas que se llegó a infectar? Todo eso son información que nosotros rescatamos para hacerle estadísticos y ver cómo es que se maneja, ¿no? Aquí hay un par de gráficas parecidas a las del modelo CIR que recuperan esta información. Y aunque podrían decir, ay, se parecen mucho, en realidad sí hay ciertas características que les diferencian muchísimo. Mientras que en el mundo homogéneo se alcanza a más personas, lo pueden ver por esa como línea gris que se ve ahí, o sea, llega a un lugar más alto que en el mundo que no es homogéneo. En el otro, la enfermedad ocurre más rápido.
En el mundo donde hay gente popular, la enfermedad despega antes, como que lo puedes ver en que la enfermedad despegó por ahí del, yo qué sé, 30 días más o menos, mientras que en el otro la enfermedad despegó por ahí del 50, ¿no? Entonces, como que eso nos da una idea de, ok, como que esto va a estar sucediendo. Así es como que así es como se va a ir esparciendo la enfermedad. Ahora ya tenemos este campo, bueno, eh, este piso sólido de simulaciones en las cuales podemos empezar a jugar con otros tipos, a jugar y a probar algunos tipos de contención. Por ejemplo, en medidas de prevención, una de las cosas que inmediatamente se quiso probar fue la cuarentena, ¿no? ¿Qué sucede en este tipo de realidades imaginarias cuando se impone una cuarentena? Pero bueno, ¿qué quieres decir con cuarentena? Ahí también hay un trabajo de modelación que se necesita hacer y nosotros consideramos dos escenarios de cuarentena. Uno donde nosotros quitábamos las interacciones, o sea, si eres amigo o no, de manera independiente, ¿no? Decimos, ah, ya existe una probabilidad de que como estamos en cuarentena, dejes de ver a tal persona. Entonces, tiras una moneda de nuevo, una moneda que no es justa y dices, ya no lo veo, sí lo veo. Y si no lo veo, quitamos esa línea entre ellos. Y así para cada una de las líneas. Y en el otro, lo que hicimos fue limitar el número de contactos que puede tener cada individuo. Es decir, vamos con las personas súper populares y decirle, tú ya no te puedes juntar con más de 30 personas, ¿no? Y sí se puede ver que a lo mejor esta es una medida muy drástica para las personas que son eh, súper populares, pero a lo mejor para las personas que tienen una vida sin tantos contactos, dicen, ni siquiera tengo tantos amigos, ¿no? Entonces, no lo veo, no me importa. Y vamos a ver una cierta visualización de lo que les digo de las estrategias de cuarentena. Eh, Tú tienes tu gráfica. Vas en cada una de las líneas y te preguntas, ¿es posible que lo deje de ver por cuarentena? Sí, no, lo elimino. ¿Es posible que lo deje de ver por cuarentena? Sí, no, y lo elimino. Ahí en ese caso no lo eliminamos, en el siguiente sí lo eliminamos y hacemos eso para cada uno de los vértices. Entonces, al final lo que nos queda es una ciudad con menos contactos, ¿no? Donde su número de contactos está reducido. En la cuarentena 2, tú vas con las personas populares y le dices, bueno, no puedes tener más de 4 amigos y quitas al azar las interacciones que tengan ahí para reducirlo solo a tener a 4 amigos. Y podemos ir comparando cómo se va comportando la enfermedad. De las figuras que están abajo, como en la segunda parte, igual son el número de personas infectadas en cada uno de los escenarios, en el mundo homogéneo y en el mundo con personas populares, con tres escenarios. Uno que es el control, que es como un mundo sin cuarentena, donde no tiene ningún tipo de medida. En el otro tienes la estrategia donde eliminas contactos al azar y, bueno, con la regla que les platiqué, y en el otro donde no dejas a la gente popular tener tantos amigos. Y vemos cómo se comparan en ambos mundos. Para el mundo de los Reini, el mundo homogéneo, vemos que ambas estrategias de cuarentena se comportan más o menos igual, ¿no? Una vez que tú impones la cuarentena, que son como esas líneas rositas que están ahí, una vez que impones la cuarentena, tu número de contagios empieza a bajar, ¿no? Porque ya no hay tantas personas, ya no hay tantas conexiones entre personas, entonces eso hace que haya menos personas infectadas. Una vez que quitas la cuarentena, que es como la segunda raya, empiezas a tener de nuevo contagios, ¿no? Y pues se parecen muchísimo, pero para el mundo donde tienes personas populares, esto sí cambia, ¿no? La cuarentena 2 realmente disminuye el número de personas que vas a tener enfermas en el tiempo, ¿no? Como que te ayuda a que tu ola de infecciones no llegue a ser tan grande. Entonces, si tú tienes un cierto problema de que quieres que el, tu capacidad hospitalaria no rebase cierto umbral, sí que te conviene decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes tener más de 30 conexiones ahorita porque
eh, porque no queremos que el hospital se sature, ¿no? Y poder darle un mejor tratamiento a todos. Y miren, también ahora sí, vámonos a la gráfica de arriba, que te dice como el número total de personas que se enfermó en proporción en cada uno de los escenarios. Y ahí como que ambas cuarentenas, en el caso homogéneo, donde todos son iguales, no cambia mucho, ¿no? Aplicar cualquiera de las medidas es buena y más o menos va a tener el mismo resultado. En el otro, resulta ser que si tu número de enfermos va a disminuir más si aplicas la cuarentena donde quitas interacciones al azar. De hecho, el restringir a los más populares resulta ser un poquito peor, pero a la hora de tener el número de infectados, por lo que habíamos dicho, resulta ser mejor, ¿no? Entonces está ese juego de, ok, no quiero tener tantos individuos infectados a la larga, o me conviene que día a día mantener el número medio bajo, ¿no? Entonces, ese es un tipo de preguntas que se pueden abordar desde este tipo de modelos. Y bueno, este es como nuestra primera estrategia de contención, medidas de mitigación. La otra es vacunación. Nosotros probamos varias medidas de vacunación, unas donde tú veías a todos tus individuos y seleccionabas a unos cuantos como al azar para darles dosis de vacunación, otras donde te ibas en realidad a vacunar a los que estaban más conectados, porque podría ser que son los que tienen más interacciones, entonces te conviene más vacunar a esa gente que tiene mucha probabilidad de enfermarse, otra donde vacunas al vecino. Este está como inspirado en una cierta enfermedad, no recuerdo cuál, pero es en África, con unos pescadores. Lo que hacen para vacunar contra esta enfermedad es ir con un pescador, lo vacunan y le dicen, oye, tú de las personas que tienen tu mismo trabajo, ¿quién crees que deberíamos de vacunar? Y ya la persona piensa como en la persona que va a tener más peligro de ser infectado por ese tipo de enfermedad, ¿no? Como que de ahí nace la idea de tomar este tipo de vacunaciones. Y en la otra, dos son como para vacunar entre los más conectados, o sea, no realmente a los más conectados, pero sí entre ellos y entre los menos conectados, ¿no? O sea, no realmente a los que estén menos conectados, pero sí de alguna manera entre ellos. Y también nos ayuda a ver cómo es que la vacunación va a afectar si es que se aplica al inicio de la pandemia, cuando ya tienes un cierto cantidad de personas infectadas, como el 10% de tu población ya se infectó, entonces ahí aplicas la vacuna, o donde tienes el 30% de la población ya infectada y hay vacunas, ¿no? E ir viendo cómo es que estas estrategias se parecen o no se parecen a lo largo de, de estas tres etapas, ¿no? Y, por ejemplo, quedémonos solamente con la primera eh, de las gráficas. Aquí nos daríamos cuenta que hay diferencias muy claras entre vacunar al principio y una vez que ya tenemos 30 individuos, pero 30% de la población va ya infectada. Entonces, pero estas estrategias se van pareciendo conforme el tiempo pasa. Y, y Y también hay una gran diferencia entre el mundo donde todos más o menos se parecen y el mundo donde existen las personas súper populares, ¿no? Todo este trabajo se encuentra en una revista, Plus One, y ahí la pueden encontrar si quieren llegar a leer un poco más de esto. Aquí pueden leer alguna de la bibliografía y muchas gracias. Solamente me quedaría decirles que las matemáticas son una herramienta muy buena, muy fuerte para la toma de decisiones, que pueden modelar distintos tipos de riesgos y, y sí, en general es una herramienta muy útil para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y por la vista. Muchas gracias a ti, Julio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por esta presentación pues tan amena, tan didáctica. La verdad, justo tenemos un comentario en Facebook de Claudia Mendiola que nos dice, así sí le entiendo la importancia de las matemáticas. Buenísimo.
Sí, y también nos dice Feliciana Cosmética, muchas gracias por mostrarnos cómo se aplican las matemáticas en temas tan importantes de manera tan gráfica y amena. Saludos, igual. Y justo recuerdo una exposición que tuvimos hace un poco tiempo, pero que se atravesada por la pandemia con el Instituto Ujú. de Matemáticas que se llamaba Matemáticas Visibles. Cuando enseñabas Ujú. los modelos y cuando se empezaban a conectar, a hacer tantas conexiones, pues me recordaba esa exposición que sigue en línea y les invitamos a visitar, pero que nos muestra de manera muy visual y nos acerca a conceptos muy complejos desde las matemáticas. Creo que no tenemos más preguntas en redes sociales, pero pues sí, muchos agradecimientos, muchos saludos. Envíen igualmente la transmisión de esta plática se queda en línea en nuestro canal de Facebook. Ahí va a permanecer este video y pues va a llegar a más personas y pues te invitamos también a que si lo quieres compartir, también lo puedas hacer. Claro. Eh, nos, bueno, justo acaba de pasar el, el 14 de marzo, que fue el Día de las Matemáticas, también es muy importante, creo que estamos en ese marco, ¿no? Del 314 que evoca el número de pi, que bueno, también justamente por eso se nombra el Día Internacional de las Matemáticas. Y pues bueno, no agradecerte mucho, Julio, agradecerle, como decías tú bien al inicio, agradecerle mucho a Beatriz Vargas, también del Instituto de Matemáticas, que siempre está muy atenta y nos ayuda a hacer estas conexiones tan valiosas para que nos acompañen ustedes y siempre haya esa comunicación entre nosotros, que si bien somos un museo que formamos parte de un instituto de humanidades, pues también nos gusta mucho hacer este tipo de conexiones y traer esta parte de las ciencias que es tan importante y bueno, personas como tú que aportan muchísimo pues a la UNAM en general y de la UNAM al país y al mundo. No sé si tienes algo que quieras decir para cerrar y para ya despedir a quienes nos están viendo en la transmisión. Pues realmente muchas gracias por la invitación. Eh, de nuevo a los organizadores y a Beatriz, ¿no? Muchísimas gracias también por la vista. Sí. Pues muy bien, que tengan un excelente sábado, un excelente puente. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, pero también en Instagram como Museo UNAM hoy. Y ahí pues estamos subiendo nuestra programación, las actividades que tenemos tanto presenciales como virtuales, a las que están todos y todas muy invitadas. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por acompañar. Gracias.